Hola, buenas tardes. De nuevo por aquí, te habla Lourdes Sierra. Hoy quiero hablar contigo de un artículo que recién acabo de colgar en mi blog referente a las finanzas. En él intento dar unos consejillos, algunos trucos para mejorar las finanzas personales. Fundamentalmente hablo de tres vertientes. Vertiente de generar ingresos, vertiente de administrar ingresos y vertiente de invertir los ingresos. Siempre que se habla de finanzas es ineludible hablar de dinero. El dinero es un poco escabroso. La palabra dinero a muchos asusta. El concepto dinero a otros no les gusta. Y lo más probable es que mucha gente piensen, sí es malo, pero ayuda. Yo pienso que el dinero es bueno. El dinero es bueno y sobre todo si controlamos y administramos el dinero. No puede ser que el dinero domine nuestras vidas, ni que estemos constantemente ambicionando dinero y pensando en tener dinero. Pero hay que tener dinero y hay que administrar el dinero para no sufrir por cuenta de no tener dinero. Entonces, como que es algo que a todos en mayor o menor medida nos pasa, pues quería comentarles hoy algo sobre la administración del dinero. Hablar un poquito de ello. Yo quería compartir con ustedes que hace muchos años yo tuve un profesor magistral de finanzas, que aquel señor era una Biblia, hablando de dinero y de finanzas y de inversiones, era muy bueno. Y él me enseñó que lo fundamental para administrar una finanza era segmentar, era dividir, era segmentar cuentas. Él decía que todas las grandes compañías, los países, los estados, las grandes fortunas se segmentaban, que nadie ponía todo su dinero en un solo sitio, que la gente dividía. Los grandes capitales tenían varias cuentas bancarias abiertas y tenían su patrimonio repartido en diferentes cuentas. Y decía, en casa hay que hacer lo mismo. Con tu patrimonio personal tienes que hacer lo mismo, tienes que segmentarlo, tienes que dividirlo. Y él daba una fórmula que desde entonces yo aplico y la verdad es que mis resultados me ha traído. Y él daba una fórmula de 10, 10, 10 y 70. O sea, un 30 y un 70. Pero en ese orden, 10, 10, 10 y 70. El primer 10% era coger del total del dinero que tú percibes y el 10% separarlo para ti. Él decía, tú te tienes que pagar primero, tú eres lo más importante. Tú eres el que trabaja, tú eres el que le han pagado por trabajar o el que ha ganado por trabajar, pues tú págate tú primero. Ese 10%, hoy, yo por ejemplo lo destino a mi libertad financiera. Ese 10% es el que a mí me va a servir de colchón y poco a poco voy a ir engrosando. ¿Para qué? Para dar un salto y conquistar o empezar a caminar en pos de mi libertad financiera, que es lo que en estos momentos me motiva. El otro 10%, él decía, hay que ponerlo a plazos, hay que ahorrarlo. Ahí venía el concepto del ahorro. Sí, hay que ponerlo a plazos porque se puede tener una contingencia, se puede tener una necesidad ineludible y hay que tirar de un dinero y antes de salir a pedir prestado, pues hay que tener sus ahorros. O sea, empiecen por un puerquito, me decía. Empiecen por una hucha, un cerdito que pongan en casa y vayan poniendo monedas, pero así se empieza a ahorrar. Pero vayan pensando en que el 10% del salario lo van a destinar a ahorrar. O sea, si lo pueden poner en una cuenta directamente de plazos, mejor. El tercer 10%, aquel señor decía que era para dar. Él decía que no llegaba la abundancia si uno no daba y no ofrecía. Decía, el dinero no te va a llegar si tú primero no lo das. Y cuánta verdad tenía aquel señor.
Decía, la cuenta de dar es para aquellos amigos que te piden dinero y después no te lo devuelven y se pelean contigo. O sea, dice, muchos hemos perdido amistades y nos hemos enemistado con los familiares porque le hemos dado un dinero que no nos han devuelto. Dice, tú te haces la idea que no lo tienes y ni te disgustes con nadie ni le pidas dinero a nadie. Si tú prestas, no esperes que te lo devuelvan, pero que sea de un dinero que no es de tu comida, que no es de tus hijos, que no es de tus necesidades. Es ese 10% que él destinaba. Y miren qué curioso, el 70% decía, es para los gastos fijos. Esa es la luz, ese es el agua, ese es el alquiler, o el pago de la casa, la comida, los artículos de primera necesidad. Pero era la tercera división que el hombre hacía. Si nos damos cuenta y ganas, un ejemplo, $100 semanales, si le sacas primero el 10%, a lo que te queda el 10%, a lo que te queda el 10%, lo que te queda justo el 70%, ¿no? Bien, pues ese 70% son los biles de todos los meses, los que no nos quitamos de arriba. Y decía el hombre, tápese siempre con la sábana hasta donde dé. No quiera vivir por encima de las posibilidades que usted tiene. No quiera gastar más de lo que tiene. Decía, si te tapas y se te quedan los pies fuera, al día siguiente catarro. Y es cierto. En cuanto nos ponemos a estar tonteando y a estar tirando de tarjetas y a estar gastando más de lo que podemos, enseguida vienen las deudas, enseguida vienen los sofocos y los insomnios. Y aquí es a donde hay que llegar. Para evitar eso, saludable, recomendable, sigan el esquema de mi profesor, que a mí me ha resultado. ¿Vale? Bueno, pues nada, ya por hoy termino. Mañana un poquito más. Déjenme sus comentarios, háganme tic en Facebook, en mi fanpage, localícenme y ya nos vemos en la próxima. Bye.